tanto por YouTube y por Instagram. Aproveché una ventanita que tenía de entre clases y terapias y me estoy uniendo acá con ustedes para pasarles algunos mensajes. Mi tiempo ha estado eh, muy acelerado, yo creo que todos lo notamos, como que no nos alcanza el día. Entonces aprovecho esta cancelación que tuve hoy día para entregar este tiempo a ustedes en servicio y de alguna forma irlos actualizando con las energías y con un nuevo mensaje que llegó a Cibalón también, que me interesa compartir para quienes ya están en conexión con sus familias estelares. Voy a ir esperando, acá por Instagram ya se están uniendo. Dina Saralobus, bienvenida. Pupanti, bienvenida. Tansaya, bienvenida también. Aurogon 60, bienvenidos, saludos a todos, nos dice, muchas gracias, saludos para ti también, Jessica también. Y por acá por YouTube, a ver si hay alguien por ahí que me diga que se escucha. Por lo general siempre se escucha bien, por ahí de repente de varias personas que ven, aparece una que no escuchó, pero muchas veces el aparato de ella, porque estoy muy cerquita y ambos tienen muy buen micrófono para transmitir. Aguardo aquí por YouTube a ver si alguien se une y si no, ya vamos comenzando. Bueno, a los amigos de Instagram, gracias por estar aquí. Me gustaría hablar un poquito de lo que está ocurriendo con el portal de Sirius. Ha sido una energía bien intensa. Ahí alguien se sumó. Silva, Jacqueline desde España, un abrazo. ¿Se escucha bien, Silvana? Sí, parece que se está escuchando bien. Y ahí se está sumando Consuelo. Sí, súper, me dice. Ya, genial. Entonces partimos con la certeza de que se está escuchando bien. Bueno, como les decía, aproveché esta ventanita entre terapias. Una persona no pudo venir, así que dije, ya, estamos aquí, aprovechamos el tiempo para transmitir a ustedes. Bueno, estábamos hablando entonces del portal de Sirius, como yo les había comentado en transmisiones anteriores. em, Esta energía es bastante potente y las personas que ya la estamos sintiendo y que estamos en conexión, sobre todo con ellos, em, cada año que pasa se va intensificando y vamos sintiendo que esta energía trabaja en nosotros, adecuándonos a las nuevas vibraciones que están llegando. Personalmente estábamos como sintiendo el cierre del mes de junio, que había sido un mes bastante potente, bastante exigente en cuanto a resistencia, a procesos personales, a imprevistos que surgieron. Yo lo digo esto por mi trabajo en terapias y como, también como instructora de yoga. Entonces fue un mes que nos trajo bastante actividad en varios sectores. Terminando ese mes de junio, y empezó a haber como una integración de energía, se estaba retirando la anterior y estaba llegando esta energía de Sirius. Yo la comencé a sentir los primeros días, ese cambio, y ya como el día 5 fueron las llegadas de energía bastante potentes, y ahí me nace la intuición de conectar con el guardián. eh, y amanezco en el día y digo, no, voy a ver qué es lo que hay en Contactos en Ascensión, que es el canal de Cibalón, y justo habían subido una información de Isao Marantes, que es un difusor desde la plataforma Urania, explicando un poco también lo que estaba pasando con esta energía. Y claro, obviamente la sensación del trabajo, sobre todo en los chakras superiores, en nuestra pineal, chakra coronario, era bastante potente. Y también incluido el laringio, como que estábamos depurando bastante y todo eso para que se limpiase bien y pudiéramos estar en conexión con cardíaco. Entonces, todos estos chakras superiores en estos días han tenido bastante limpieza, bastante depuración, también por los planetas que hay retrógrado. Mercurio nos ha ido haciendo de alguna forma revisar procesos que
necesitan otra vuelta de hoja para quedar totalmente limpios, sanados y que así nosotros podamos seguir avanzando en este proceso de expansión de conciencia y sobre todo de trabajo interno, ¿no? De sanación interna. Era necesario esta revisión, más que habíamos estado en el signo de cáncer, por lo que aparecieron muchos contextos familiares que de alguna forma necesitaban ser vistos, conversados, para poder sanar y liberar, y así poder seguir avanzando y integrando estas nuevas energías. Desde mi sentir, algunos ya están con este proceso bien avanzados. Veo que otras personas recién están ingresando en esto. Me ha llegado mucha gente justamente por contingencias familiares, pero también se ha dado en otro ámbito de nuestros pilares de la vida, ¿no? Que es el contexto familiar, el contexto de trabajo, de relaciones sociales, económico. Lo que más he visto en la parte de relaciones y también en el contexto de trabajo. Ahí se está moviendo bastante la energía en cuanto a revisión. Por acá me están comentando en YouTube, voy a leer acá. Me dice Silvana, a ver, no se olviden que si van haciendo preguntas, yo voy respondiendo al final porque quiero leer un mensaje que es bastante largo. Se escucha estupendo, dicen por acá. Yo en estos días me siento muy bien. ¿Está bien, Paz? Sí, puede ser que esté recepcionando estas energías muy bien. A mí me ha dado mucha vitalidad. Había estado muy cansada en el mes de junio, como que me costaba avanzar, sentía que estábamos haciendo un trabajo bastante profundo y ahora lo estoy viendo en mis alumnas. La mayoría, como eran vacaciones de invierno de los niños, se tomó una pausa y yo me siento como recuperando las energías. Acá me dice algo interesante Silvana. El día 7 por la noche nos costó mucho dormir, como nervios, ganas de levantarme y hacer algo porque no podíamos dormir. Sí, fue una cantidad de energía que bastante grande que está llegando y yo te diría que todas estas noches en general, no, no, se siente la energía que se integra, el despertar de las 3 4 de la mañana, que es tradicional y uno queda ahí, ¿qué hago? Porque ya estoy lista como para levantarme y uno haciendo un pequeño esfuerzo por dormir un poquito más y saber que el día todavía tiene hartas horas y debemos estar bien preparados. Silvana me dice también, por el día un fuerte dolor de cabeza sin motivo. Sí, porque es mucha la energía que baja, que se integra. En ese sentido que también lo vamos a ver acá, bueno, lo que siempre les recomiendo, descalzarse, pisar con pies descalzos en la tierrita, en el pasto, abrazar árboles, estar en contacto con la naturaleza. Eso nos ayuda mucho a que esa energía baje por todo nuestro cuerpo, pase y se vaya de alguna forma integrando de una forma más pausada, más tranquila. También lo que yo uso harto con las alumnas es esto, que son estas pelotitas para pasar en el chakra de los pies, activar los chakras y hacer una suerte de masaje en todos los puntos. Como sabemos, todo nuestro cuerpo y nuestros órganos están reflejados tanto en la planta de los pies, en las manos, como también en las orejas. Y en la planta de los pies trabajar con esas pelotitas, presionar y ir de alguna forma haciendo una suerte de dígito puntura ayuda mucho también a que la energía baje y se drene. Lo unes con la respiración, inhalas profundo, exhalas y envías esa respiración hacia tierra para que la energía vaya circulando. Los que pueden hacer alguna actividad física suave, ya sea un yoga, ya sea tai chi, qigong, movimientos circulares con las articulaciones de los cuerpos para que la energía no se quede estancada, por ejemplo, en los hombros, sobre los trapecios, en la lumbar, que hay mucho trabajo también ahí, eh, y que drene por las piernas, caderas, piernas, rodillas hacia los pies y salga a tierra. Bastante importante eso. ¿Qué más? Luego nos recordamos que era portal. Sí, Scarlett me dice que hermoso tu polerón con el símbolo. Sí, es el símbolo que me entregó el guardián
que yo se los compartí a ustedes. Acá lo tienen. Que tiene que ver para conectar con Sirius, es una geometría sagrada y también nos ayuda para mitigar el miedo. Yo se lo había pedido por esa razón específicamente, porque noté que un tiempo, hace como un año atrás o más, las personas escribían y estaban con mucho miedo de todo lo que estaban escuchando, entonces solicité ese símbolo para poderlo compartir con ustedes. Está compartido en Telegram, está compartido también en Instagram. Todavía lo pueden encontrar ahí si lo necesitan. Acá Silvana me dice que también estuvo con mucho cansancio. Carolina me dice dificultad para dormir y la alimentación alborotada. Sí, también cuando llegan muchas cantidades de energía, ¿qué es lo que pasa? El estómago está muy sensible. No podemos tener una alimentación pesada, o sea, consumir mucho alimento. Como siempre les digo, que es lo que nos recomiendan los guías, siempre lo más cercano a la naturaleza. Mientras más cercano a la naturaleza, es más livianito, fruta, verduras, legumbres, ese tipo de cosas. Y no sobrecargar el estómago, no comer muy tarde. Yo creo que la última comida por ahí por las 7, 8, cosa de dar un espacio de digestión y cuando tú te vayas a dormir, tomarte una tisana de algo caliente, una tisana de manzanilla o alguna hierbita que les haga bien. Nidia me dice pasado con mucho dolor de cabeza. Sí, bueno, ahí quería también recordarles que en Tribu Mensajes de Sirius hay una carpeta que dice salud física, mental y emocional. Y ahí hay dos aguas que nos han pasado, no solo el guardián, sino que los seres acturianos y de otras familias estelares. La más fácil y simple que siempre nos va a servir es el agua solarizada en una botella de color azul, de vidrio obviamente, de cristal. Nosotros la llenamos con agüita, ojalá 1 litro de agua, lo colocamos al sol mínimo 1 hora, de 1 hora en adelante. Si en el caso, como está aquí, está nublado, igual déjenla, porque igual los rayos del sol están más allá de las nubes e igual le llega esa energía al agüita. Y eso se va tomando durante el día, la van espaciando y la van tomando durante el día. Es maravilloso. Ayuda bastante a atenuar la sintomatología de todas estas energías y adecuaciones que nos están haciendo en la parte genética, estructural, en fin, en todo nuestro cuerpo. Y también está el agua magnetizada, que no la voy a explicar acá, por eso les digo, si quieren verla, entren ahí a Telegram, yo voy a dejar el link al final del video, retroceden en la información porque la estoy actualizando constantemente, pero ya se ha quedado un poquito atrás, y van a ver la botellita con los imanes, con los cristales que hay, todo súper pedagógico, imposible equivocarse. Botella azul, con los imanes que hay que poner y los cristales que son necesarios. Esa es agua magnetizada, que igual se pone al sol, estos cristales y claramente indicado. ¿Ya? Eso va a ayudar. Por acá Scarlett me deja una pregunta, querida Paz pregunta, ¿cómo ingreso al WhatsApp como mientras para la membresía? Para la membresía hay que entrar al canal. Ahí aparece un botoncito que dice unirse y ahí te va indicando los pasos. Ya, yo estoy un poquito atrasada con los videos de la membresía, tengo 2 cosas pendientes que subir por asuntos también de familia con todo esto, estas energías que están llegando, me ha tocado colaborar acá y si ya mi tiempo era corto, ahora ya se acortó más, pero me estoy haciendo el espacio y espero mañana tal vez me voy a hacer un espacio para subir el video también. Acá me dice Consuelo, yo voy todos los días al parque y estoy sin zapatos y tomando el sol. Bien, excelente, descalza. Ujú. Bueno, vamos entonces a leer este mensaje que llegó para que puedan hacer también sus preguntas al final y no se nos alargue tanto porque, bueno, después nosotros tratamos ahí, Paulita nos ayuda a hacer unas cápsulas sacando lo principal o pedacitos para que las personas vengan a ver
el video completo y de alguna forma tengan el aviso de que está la información. Entonces, como les decía, fue un mensaje recibido por Sibalón, del difusor Isao Marantes de la plataforma Urania. Él siempre está viniendo, este difusor de la plataforma, a actualizar las informaciones conforme están sucediendo cosas que son importantes. Bueno, y esto es importante, por eso entonces quisiera leérselo, ya lo dejé en tribu, pero quería compartirlo con ustedes por acá por si hay alguna duda. Y creo que la gente de Instagram, no todos están en tribu, entonces igual vale la pena leerlo para que tengan la información. Y después si quieren se dirigen allá en la carpeta del guardián y ahí lo van a encontrar. Entonces, difusor Isao Marantes de la plataforma espacial Urania. Fecha de recepción de este mensaje, el 5 de julio del 2026. Ajustes es el nombre del mensaje. Y llega este difusor y nos dice: reciban mis saludos. Ahí se contesta: saludos querido hermano Isao Marantes, sea muy bienvenido. Por favor tenga la amabilidad de sentarse. Isao Marantes nos dice: aquí vengo a atender el llamado del mensajero para, una vez más, comunicar por vía de ondas etéreas desde nuestra plataforma espacial Urania. Y voy aquí a interactuar con cada uno de los hermanos aquí presentes. Gabriela responde: nosotros les agradecemos. Entonces Isao Marante nos dice: en este momento voy a iniciar la transmisión de las orientaciones para que registren y pasen adelante a cada uno de los que están en servicio en la Tierra como voluntarios. Escuchen las informaciones relacionadas con los nuevos direccionamientos. Es de suma importancia que todos, durante este periodo de tiempo, se vuelvan hacia las señales que se están mostrando en su espacio aéreo. Que cada uno procure involucrarse en sus condiciones energéticas para que estén en resonancia con las emisiones de energías etéreas, según sus clasificaciones, según sus tareas a ser desarrolladas y realizadas durante el periodo que ahora está en ascensión. Acá me detengo un poquitito para ir explicando. Entonces, él viene y nos va a transmitir cómo estas energías están funcionando en nosotros, y también lo que siempre ha recalcado el guardián, que siempre estemos atentos a las señales en el cielo. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, hay algunos videos que muestran en diferentes partes del mundo, incluso con lo que ocurrió con nuestros queridos hermanos de Venezuela, el cielo que después se pone rojo. Esto fue transmitido también hace mucho tiempo cuando hablamos de Hercóbulus. En la medida es que este sistema se acercara a nosotros, nuestra atmósfera, debido a todo lo que él porta detrás de él en la medida que va pasando, ya que es enorme, iba a comenzar a caer en nuestro espacio óxido de hierro. Y esto va a hacer que el cielo de alguna manera se visualice de color rojo. Entonces, mientras más próximo esté este sistema de nosotros, probablemente los cielos se van a enrojecer más. Entonces, no es que esto lo esté provocando el hombre, no es HARP, no es nada de eso. Esa condición del color del cielo ya fue vista hace mucho tiempo y está en muchos textos ya antiguos que explicaban todo este proceso. Y el guardián también lo reiteró, y acá también se nos está pidiendo justamente mirar al cielo. Además de eso, ver otras condiciones. Yo creo que nosotros ya hemos aprendido a distinguir el tipo de nubes que vemos en el cielo. Muchas veces, si nosotros nos fijamos, después de cierto tipo de nubes ocurren ciertos eventos. Entonces llamo aquí la atención para que nos acostumbremos a mirar al cielo. Para mí esa es una práctica de años. Yo vivo en parcelas, salgo afuera, acostumbro a ver las estrellas, acostumbro a mirar la luna, el sol, y estoy siempre mirando el cielo.
por lo menos unas 3 veces al día, en la mañana cuando salgo, porque hago también mi anclaje afuera de la naturaleza, después cuando estoy volviendo de clases, en la noche también voy a mirar. Creo que es importante porque además nos ayuda a tener una conexión con la naturaleza y escuchar qué es lo que la naturaleza y la madre tierra nos está transmitiendo. ¿Ya? Dicho eso, continúo avanzando. Entonces, que cada uno procure involucrarse en sus condiciones energéticas para que estén en resonancia con las emisiones de energías etéreas, ya con respuesta según sus clasificaciones, según sus tareas a ser desarrolladas y realizadas durante el periodo que ahora está en ascensión. Bueno, como saben los que son acá semillas y que ya hicieron el contacto con su guardián, y tienen clara la familia de la cual provienen y su labor aquí en la tierra, ya saben cuál es su misión, ya sea estar en el área de amparo, ya sea estar en el área de difusión, ya sea estar en el área de triaje, que va a ser de selección, en fin, todas esas tareas con estas propias energías van a ir activando de alguna forma nuestra capacidad intuitiva y todo nuestro ser para irnos enfocando cada día más en la misión que nosotros debemos realizar acá en este momento. Porque como les digo, estamos en un momento ya trascendente en que el proceso está muy, muy avanzado. Y nos dice, estamos transmitiendo estas directrices para que cada uno comience de hecho a involucrarse con sus reales naturalezas. Están pasando por un proceso de transformación, aclarando mejor sus códigos genéticos que ya pasaron por las alteraciones correspondientes y que están ajustados cuando las energías etéreas sufran un aumento en su propia vibración. Entonces, muchos de nosotros ya tuvimos ese trabajo, sobre todo las personas que hicieron el contacto con su guardián y ya sintieron esas modificaciones genéticas que son para hacernos resistentes a la cantidad de energía de luz que está llegando al planeta para pasar desde una tercera dimensión y media a una cuarta dimensión. ¿Ya? Recuerden que el proceso de evolución no da saltos, no vamos a pasar de tercera a quinta dimensión. Eso no existe dentro de las leyes divinas, es un proceso porque se necesita ir ampliando la conciencia, se necesita tener la resistencia adecuada y debida para ir avanzando en este proceso. Entonces, procuren seguir nuestras orientaciones para que los síntomas no se sientan tanto en sus cuerpos. Aquí entonces la importancia del grounding, de la toma de aguas, según lo que nos han indicado nuestros guardianes. Es necesario tomar el agua imantada más veces para que sus condiciones físicas soporten la aplicación de las energías etéreas que van a descender directamente de las plataformas. Sus condiciones perceptivas y sensitivas se van a alterar. Esto causará a veces visiones, audiciones y un momento elevado en las energías de sus chakras. ¿Qué puede estarnos sucediendo aterrizando esta información? Puede ser que de repente nos sintamos demasiado etéreos, necesitando ese anclaje a tierra, que recibamos intuitivamente una información. Yo desde ayer que estaba sintiendo que tenía que hacer un en vivo, no tenía el momento y hoy día mágicamente se canceló una clase, me quedó el espacio y aquí estoy haciendo lo que intuitivamente me llegó, que es que tenía que transmitir este mensaje a ustedes. Iba a esperar hasta el sábado tratando de acomodar los horarios, pero ya lo estoy haciendo ahora, lo que me va a permitir el sábado trabajar también un poquito para membresía, entregando algunas cosas de mi trabajo personal en otras áreas, en todo lo que es alimentación, en todo lo que es respiración y qué sé yo, por ese lugar. Pero este mensaje necesitaba ser transmitido y por eso estamos aquí ahora. Entonces, otra cosa que vamos a sentir es la activación de nuestros chakras. ¿Qué ocurre cuando ellos están colocando energía en nuestros chakras? Bueno, el proceso cuando
es potente, no es tan simple porque vamos a sentir cambios de temperatura en nuestro cuerpo, como si de repente tuviésemos mucho calor u otras personas pueden sentirlo como frío, tal vez una suerte como de escalofríos un poquito en el cuerpo, esa sensación de estar etéreos, hasta que esa energía se integre bien y nos dé la vitalidad y la resistencia para la cual ellos nos están preparando, ¿ya? Junto obviamente siempre con nuestro trabajo de seguir una alimentación adecuada, de estar tomando las aguas, de hacer nuestra conexión con la naturaleza, de hacer nuestras meditaciones todos los días, ojalá mañana y noche. eh, Todo esto que se ha ido enseñando a través de todos estos años del 2022 hacia adelante, el trabajo en nuestros 4 cuerpos inferiores para que se encuentren resistentes para recibir y estar bien en este momento que estamos llegando al ápice de este proceso. ¿Ya? Entonces, es eso. Continúo con el mensaje. Todos los que están ya con sus debidos códigos, los que recibieron los códigos en la condición numérica y los que también pasaron por el proceso de la entrega de la carta de petición, informamos que todos los que están clasificados con sus nombres ya en el sistema van a pasar por el proceso de carga de las energías etéreas. Entonces, como les había yo mencionado, en una primera fase, cuando esto se empezó a trabajar, 2023, 2024, trabajamos con un código que nos solicitaron ellos, en fin, hubo todo un proceso y en la medida que teníamos ese código, nos hacían estos cambios o estos ingresos de energía en toda nuestra parte genética, esta reconfiguración y además teníamos ya todo preparado para ir a los puestos en tierra, que va a ser un proceso que viene más adelante. Después, como no todo el mundo logró hacer todo este proceso, se abrió otro espacio de tiempo en que ellos dijeron, ya, hagan una carta, contáctense primero con su guardián. Una vez que estén contactados con su guardián, el guardián les pasa la carta, les indica cómo hacerla y ustedes entonces ahí van a recibir estas adecuaciones energéticas. Entender también que al conectarnos con los guardianes, nosotros de alguna forma ya hemos atingido un cierto nivel de conciencia y probablemente hemos ya avanzado en nuestro trabajo interno. De cualquier forma, ellos nos van a volver a evaluar porque todo lo que nosotros hacemos aquí en tierra está registrado por ciertos amigos que están en un plano más cercano de nosotros y que nos acompañan durante toda nuestra existencia y se va registrando como en un libro de vida. Todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo. Entonces, antes de que ellos autoricen esta transformación, ellos revisan este libro, las jerarquías revisan este libro, ven nuestra conducta, ven nuestro proceso evolutivo que depende únicamente de nosotros y conforme a ese proceso se autoriza para que se hagan estas transformaciones. Ya nada es dejado al azar por la jerarquía, todo es sumamente ordenado, existe un orden divino y que de alguna manera nosotros vamos a aprender a trabajar y a entender ese orden, sin saltarse pasos y hacer las cosas en total conciencia. Entonces nos dice, sus cuerpos van a sentir en los primeros días síntomas diferentes según la naturaleza de cada uno. Es muy importante mantenerse firmes en sus propósitos con relación al protocolo dado para seguir sus tareas en la tierra. Voy aquí a dar una apertura si desea preguntar. Y acá entonces Gabriela pregunta. Gracias, difusor Isao Amarantes. Y pregunta, ¿todavía está abierta la carta de petición para quien desee servir? Y él responde, conforme a lo ya informado en el contacto pasado, la condición de solicitud para contactar con sus guardianes a fin de que puedan hacer la carta de petición todavía está totalmente dentro del plazo de validez. En algún minuto este plazo se va a cerrar porque ya los eventos van a ir muy avanzados y ya
Una vez que uno realiza la carta, hay una revisión de las jerarquías, que esto toma un tiempo, y después también hay un tiempo en la adecuación de los cuerpos a estas transformaciones genéticas. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a poder recibir esta energía de una sola vez. Entonces ellos van a través de todas sus tecnologías controlando que la transformación y la llegada de energía para cada uno de nosotros sea soportable. Ya es como enviar, por así decirlo, pequeños golpes de electricidad, pequeñas cantidades de electricidad que sean tolerables hasta que uno se vaya haciendo resistente. Entonces ellos van aumentando la frecuencia, van trabajando nuestros chakras de a poco. No puede ser enviada toda la energía de una sola vez. Es un proceso. Entonces, dice que todavía está abierta. Gabriela responde, perfecto. Entonces quedamos a la espera de que nos diga cuándo cerrará. Yo personalmente siento que no queda mucho tiempo para eso, puesto que los eventos están avanzando muy rápido. Otra pregunta. ¿Las condiciones que vamos a sentir diferentes, puede decirnos cuáles son? Isao Marantes responde. Conforme al punto relacionado con los síntomas, informo que cada uno sentirá según su naturaleza. Por ejemplo, los que provienen de Saturno sentirán ciertos síntomas de sensibilidad a la claridad y también sentirán como una debilidad. Esto se puede ajustar con la condición de ingesta del complejo vitamínico B o inyección de vitamina B. Los que son acturianos deben tomar más agua magnética a fin de evitar la baja en la presión arterial, ya que los acturianos tienen una condición de presión baja debido a sus energías frías. Esto puede causar mareo y también falta de aire. Bueno, acá les comento también que los sirianos también tienen, por lo general, presión más bien baja. Entonces también tenemos esa sensación de frío. Eh, También se nos ha recomendado, a mí el guardián, cuando empezamos a trabajar muy fuerte en el cuerpo, el complejo vitamínico B, obviamente. Yo también incluyo con todo mi aprendizaje a lo largo de estos años con muy buenos especialistas, el magnesio. Para mí es maravilloso. En este momento es biciglinato de magnesio. Tuve un tiempo también con citrato, pero el biciglinato para mí fue espectacular. Ayuda mucho porque relaja toda la tensión que puede estar acumulada tanto en los músculos, en articulaciones, como también en la fascia. Entonces acá nos va indicando lo que los acturianos deben tomar, más agua magnética a fin de evitar la baja de presión arterial. Y ahí nos explica entonces de sus energías frías. Otros, como los pleiadianos, también deben cuidarse tomando agua magnética y, si es posible, elixires que sean de cristal de cuarzo. Esto es agua limpia con un cristal de cuarzo expuesta al sol. Para los que están en la energía uraniana, deben tomar el agua en un vaso de cobre con un imán. El imán debajo del vaso por el lado de afuera, por lo menos 3 veces al día a fin de equilibrar estos síntomas y para disminuir los síntomas, si no habrá como un tipo de fatiga en el cuerpo, dolor de cabeza y falta de aire. Entonces, yo les diría también que yo he ido probando todas estas aguas y diría que de alguna forma todas contribuyen. Por lo menos a mí el agua solarizada, el agua magnetizada me ha aliviado mucho. Generalmente tomo también agua en un vaso de cobre, tengo mi vaso de cobre puro y tengo mi imán también y lo coloco ahí y también ayuda bastante, ¿ya? En cuanto a los sirianos, deben tomar el agua de la botella azul expuesta al sol. Esto específicamente para los sirianos. Por lo menos el agua expuesta 1 hora al sol. La botella es solarizada, como la llaman. Deben colocar una pizca de sal pura para 1 litro de agua dentro de la botella azul de vidrio. No puede ser de plástico, eso es bien importante. En cuanto a la pizca de sal que sea de sal marina, de sal de mar. En mi caso yo siempre estoy yendo a la playa y me traigo desde allá
sal marina maravillosa, sal de cahuil, muy, muy buena. Y esa gotita de sal también ayuda a que nosotros retengamos mejor en nuestro cuerpo el líquido. ¿Por qué? Porque también da estas energías que llegan, suele producirse una deshidratación. Por lo menos eso es lo que yo estoy notando. Uno está durmiendo y siente las energías que están anclando y despierta con la boca seca, con una sensación de sed muy grande. Entonces, esa pizquita de sal en el agua ayuda a que el agua se retenga en la célula, no que uno tome el agua y inmediatamente vaya a soltar lo que está sobrando, sino que quede un poco más fija en el cuerpo. Ayuda bastante. Acá, a los de Júpiter, estos deben tomar un agua también expuesta al sol, pero con 3 tipos de piedra dentro de la botella. Estas piedras son cristal de cuarzo, una piedra de citrino y una de amatista. Estas 3 combinadas dentro de una botella transparente de vidrio expuesta al sol 1 hora. Es solo eso. Esta receta también había sido dada por los arturianos para que tomáramos esta agua magnetizada. Otra pregunta de Gabriela. ¿Estos ajustes que vamos a recibir de las plataformas tienen que ver con la Tierra y el Sol o es otra cosa? Isao Marante responde. Este proceso forma parte del protocolo para los que están en servicio en Tierra. Entonces, aquellas semillas estelares que ya se dieron cuenta de quiénes son y que además hicieron el contacto con su guardián y ya están trabajando en su misión, estos son los que están como servidores voluntarios en Tierra. Los que ya están con sus códigos y los que enviaron las cartas de petición. Todos estos van a pasar por este proceso. No se debe a una situación externa del Sol ni de la Tierra. ¿Es el protocolo de misión? Isao Marante responde. Es un protocolo que en este periodo las naves nodrizas y las plataformas van a trabajar en la emisión de las energías ya amplificadas, porque las plataformas emiten para cada nave nodriza y ésta distribuye. ¿Usted entendió? Ellas reciben porque la energía no puede descender directo a la Tierra para ustedes. Tiene que pasar hacia una máquina y esas máquinas son como baterías que acumulan y después distribuyen ya dentro de la calibración para no causar daños a las personas. Entonces es lo que les venía diciendo, que es un proceso y ellos están muy atentos a calibrar las energías de forma tal de que nosotros podamos resistirla. Ya porque si estas energías vinieran de un golpe hacia nosotros, no las toleraríamos. Podríamos tener, por ejemplo, pienso yo, por lo que me había dicho el guardián anteriormente, problemas cardíacos, los ACV también, que sería mucha energía, un calor muy intenso. Entonces ellos van adecuando estas energías para que nosotros las podamos ir integrando. Y acá dice, Gabriela, otra pregunta. ¿Y nosotros vamos a recibir otros de estos ajustes o este es el único? Responde Isao Marantes, no, va a haber otra dosis cuando esté más próximo el mes de octubre de este año. Tal vez a finales de septiembre va a ser la otra dosis, lo cual no está distante. Isao Marantes, ¿ustedes entendieron? Sí. Vuelve a hablar Isao Marantes. Además de estos puntos que yo pasé para que cada uno se vuelva hacia su naturaleza, cuando hablo de naturaleza quiero decir de su propia procedencia. Cada uno sabe su naturaleza, ¿no es así? Sí. Isao Marantes, yo pasé un protocolo para seguir. No puede uno seguir la recomendación del otro. Cada uno debe seguir según su naturaleza, su procedencia. Y que la condición de los que faltan para solicitar el contacto con su guardián para recibir las orientaciones y también la carta de petición. El proceso todavía está validado. Es eso lo que ustedes deben saber. Entonces aquí él nos está recomendando, dada la intensidad de las energías que están llegando actualmente, que cada uno reciba
y tome las agüitas que aquí están indicadas, ¿ya? Los sirianos, el agua solarizada en botella azul, los que son Durania en el vasito de cobre con el imán, y así sucesivamente como ha ido él describiendo claramente en el mensaje. Gabriela hace otra pregunta. ¿Actualización del planeta? Isao Marante nos dice, no estoy aquí para pasar información referente a los problemas que ahora están ocurriendo en la Tierra, pero digo que no se distraigan porque la Tierra va a pasar a tener sacudidas cada vez mayores y demás ocurrencias de las que ya son sabedores. Yo volveré en otra ocasión. Ahora lo importante es pasar estas informaciones. En este momento voy a desconectar los aparatos comunicadores. Yo, Isao Marantes, hago aquí la entrega de estas informaciones oficiales directamente de la plataforma espacial Urania. Gabriela, nosotros le agradecemos por una oportunidad más. Isao Marantes, que todos se queden en la paz. Gabriela, que así sea. Entonces es este el mensaje, es de extrema importancia porque las energías están potentes, entonces para quienes ya hicieron sus contactos con los guardianes, la indicación es esta. Quienes no lo han hecho, el llamado es a que lo realicen, si es que están siguiendo estas orientaciones. Si ustedes encuentran otro camino que seguir, ustedes siguen los mensajes de la Virgen o de la obra de Cristo o de los intraterrenos, sigan entonces esas orientaciones, pero ya todos los que estamos acá y estamos siguiendo una directriz o una línea, estamos en plena actividad, porque los eventos ya están en plena manifestación, la Tierra está haciendo sus depuraciones para que lo nuevo continúe ingresando, se vayan haciendo las limpiezas y esta nueva tierra que de alguna forma se está generando ya pueda irse manifestando poco a poco. Algunos lo irán a percibir antes, otros después. El proceso es individual, el proceso de evolución es individual. Es eso lo que quería transmitirles hoy día. Voy a mirar acá un momento si hay una palabra pregunta para despejar cualquier duda y ya ir cerrando este en vivo que les estoy entregando hoy día. Por aquí alguien me dice palpitaciones constantes. Alguien me dice que le dio estrés, mal de la guatita, mareos, dolor de cuerpo. Sí, puedes también percibir eso, ahí el llamado, entonces a lo que yo había indicado anteriormente, bajar agenda, pausar, descansar, dejar que la energía se integre. Por aquí me van escribiendo, a ver si hay alguna pregunta. Pregunta acá. ¿Cuál es la sensación de sentirse etéreo? ¿Cómo lo definirías? La sensación de sentirse etéreo es como si no estuvieras de alguna forma bien anclado a tierra, como que te sientes muy leve, muy sutil, como que cuesta así que los pensamientos de alguna forma se plasmen, como que te conectas con muchas cosas al mismo tiempo. Eh, Imagínate que cuando estás bien anclado eres como una flecha con un propósito y vas directo a tus cosas. Cuando tienes esta sensación de sentirte etéreo, eh, estás como expandido, estás muy leve, estás muy sutil. Por eso nos recomiendan justamente el grounding o pisar tierra, porque eso desde nuestros primeros chakras nos va a arraigar, como aquí hay mucha energía en la parte alta de nuestro cuerpo. Esa es la sensación de sentirse etéreo, por lo menos para mí. José Martín me pregunta, ¿puedes recordar cómo realizar la carta? La carta tienes que solicitársela a tu guardián a través de un contacto con el guardián. Acá Scarlett me pregunta, si me da un poco de apariencia, de aprensión estar en los puestos. No tengo cómo saber si me
mi procedencia para saber qué es lo que exactamente que, que tomar según lo que leíste. Bueno, acá Scarlett hay que hacer el contacto con el guardián para quienes siguen estas orientaciones. Vuelvo a reiterar, eh, para eso tienes que contactar con Sibalón. Él te contacta con tu guardián te da las orientaciones, sabes cuál es tu familia estelar y ahí vas a tener una indicación más clara de lo que debes hacer. Yo, como les decía, siento que el plazo para que el tiempo de que la carta quede abierta no debe ser tanto, porque ya se ha ido prorrogando, prorrogando, se nos ha dado más tiempo y más tiempo. Entonces yo creo que en algún minuto eso se va a cerrar. Entonces yo, si fuera ustedes y no lo he hecho y sigo estas orientaciones, eh, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un abrazo. Eh, Acá Fedista me dice, yo solo quiero dormir, no puedo salir a caminar. Sí, también ocurre eso, mucho cansancio. Pero ¿sabes qué? Yo te llamaría a vencer la inercia, si haces yoga, a trabajar con las respiraciones, a trabajar con Bástrica, que es como subir la energía desde los chakras inferiores hacia arriba y activar y bombear esa energía. Y quedas totalmente revitalizada. Ya, si no haces yoga y no entiendes mucho de respiraciones, coloca una música de percusión a pies descalzos y golpea al piso para que vayas sintiendo la energía desde la tierra subir y darte vitalidad, darte vitalidad. No te dejes caer en un estado de modorra. Está bien darse un tiempo para dormir, si es necesario pausas en la tarde, pero trata de volver porque en la medida en que uno va, esto es como hacer deporte, chicos, exigiéndole un poquito más a su cuerpo día a día, eh, teniendo esa conexión, esa conciencia corporal, nuestro cuerpo y nuestra energía va rindiendo más y se va adecuando a estas nuevas frecuencias. Mabel me dice, estoy un poco cansada, pero trato de pensar positivo. Esa es la actitud. Eh, Reinventarse, ser positivo, salir a caminar, respirar, poner unas frecuencias. Recordarles acá también lo que ayuda muchísimo, las frecuencias 528 Hz, 936, 963 Hz, todo lo que está trabajando los chakras superiores, ¿ya? Eso también ayuda mucho. Binaurales también en la noche. Por ahí vamos a ir compartiendo nuevamente en las carpetas. Socomeva me escribe, hola Paz, estoy trabajando, acabo de terminar y aquí estoy con ustedes, mis hermanos de Sirio, desde Maryland. Un abrazo grande para ti. Vuelve para atrás después y ve el video porque es importante. Fui aclarando algunas cosillas por ahí. ¿Ya? Dos preguntas más. Aquí José Martínez me dice, pregunta, ¿puedes recordar cómo realizar la carta? No, la carta no puedo recordarlo yo porque se me ha explicado que no puedo compartirla sin que la persona haya hecho el contacto con su guardián, porque es el guardián que corresponde a su familia estelar, la que al hacer tu carta queda sobre tu escritorio, esa carta es llevada en el plano etéreo hacia las colonias, hacia las naves, por tu guardián, es entregada, se evalúa por las jerarquías y conforme eso hacen las modificaciones que tú requieras. Ya todo funciona conforme a los protocolos. Si nosotros pensamos acá que nosotros tenemos leyes y que las leyes funcionan, las leyes de ellos sí que son súper, súper estructuradas y no hay caso como eludir una ley. Los protocolos se siguen a rigor, entonces no nos podemos saltar pasos. A ver si encuentro una más. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Acá José María Martín me pregunta, ¿cómo contactar entonces con mi guardián? Mira, puedes ver en la propia página de él, contacte con su guardián en Facebook
Te puedes ver también en Facebook Contactos en Ascensión y ahí lo vas a encontrar. Y también en mi grupo he compartido varias veces el teléfono de él, su contacto. Ya ahí lo encuentras si vas a revisar. Eso, queridos amigos. Ah, acá de Instagram. Déjame ver acá si hay alguna pregunta. Exactamente, gracias por tu comentario, Dagober. Me dice, el cuerpo es como un estanque de agua, hay que mover la energía para la limpieza. Exactamente, si no las aguas se estancan. Y acá me pregunta, Wake Up me dice, ¿la carta se guarda por siempre o se tira? Ya hace un mes que la tengo en mi billetera. La carta se guarda porque cuando nos llamen a los puestos, tú vas a llevar esa carta que tiene que tener la fecha, según la orientación de tu guardián, todas las cartas tienen que tener la fecha. Entonces tú llegas a los puestos en tierra, presentas allá tu carta, ellos ven cuando la hiciste, entran ahí, ven todos los registros, recaban la información y conforme a eso van a saber los procesos que en los puestos de tierra van a hacer en ti. Entonces lo que van a hacer ahí es una adecuación y una limpieza en todos nuestros cuerpos nuevamente, retirando larvas, retirando parásitos, implantes, una limpieza energética enorme. Porque por más que se diga acá que haya personas que dicen que están retirando implantes, que hacen limpieza, yo creo que abarcan un pequeño porcentaje. Las limpiezas que ellos van a hacer con toda la tecnología que ellos tienen y todo lo que saben, es otra cosa. Por eso, una vez, y lo voy a decir acá porque me lo han preguntado, una vez que nosotros entremos a los puestos en tierra, ya no podemos salir, ya no vamos a poder ver a nuestras familias porque ya tuvimos las adecuaciones necesarias para de esos puestos en tierra poder subir a las naves y si es necesario volver a los puestos. ¿Mm? No podemos nosotros subir a las naves con todos nuestros cuerpos contaminados con los virus que hay aquí en este plano, con la cantidad de parásitos, de larvas astrales y de otras entidades que circulan por aquí, por nuestro plano terreno. ¿Ya? Lo que sí, para que las personas no se asusten, porque por ahí escuché un comentario, hoy me da angustia o preocupación ir a los puestos en tierra. Vamos a ir a los puestos en tierra y lo más probable que si no vamos a poder salir para reunirnos con nuestras familias, vamos a encontrar nuestras familias en las naves, ya, porque los que estén preparados en cuanto a su trabajo interno, en cuanto a su expansión de conciencia, a su mérito propio, porque al final es eso, es su mérito propio, su proceso evolutivo, no es de nadie más que de ellos, esas personas van a ser llevadas a las plataformas en algún momento y es allí donde nos vamos a encontrar. Es eso, querida familia, espero esta información les sirva. Eh, Vamos a cerrar acá porque yo también necesito tiempo para hacer el trabajo para membresía, pero lo que es la comunicación para todos, acá está. Así que espero les haya servido este envío. Un abrazo grande y estamos en contacto. Nos vemos en un próximo envío. Gracias a quienes estuvieron acá. Y si les fue útil, por favor, compartan, se agradece muchísimo.